La chica del ascensor, episodio 70. Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad, ser autónomo. En cada episodio evangelizamos el mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy tenemos dentro del podcast de La chica del ascensor nuestro especial de los lunes, cada 15 días, con Jennifer Torres, nuestra compañera de relaciones laborales, y que nos viene a hablar sobre las últimas noticias que han sido lanzadas en los medios de comunicación y que es necesario en muchísimas ocasiones, como hoy en especial, que nos lo aclaren y nos lo pongan en un lenguaje en el que todos lo podamos entender. Pero antes recordarte que en www.lachicadelascensor.com tienes un montón de servicios que ofrece el equipo de La Chica del Ascensor, tanto para autónomos como empresas, así que date un saltito por lachicadelascensor.com, échale un vistazo y si ves algo que necesitas y que no está ahí, envíanos un mensaje a contacto@lachicadelascensor.com, nos cuentas qué es lo que te sucede y adaptamos una solución a tu problema. Somos un equipo multidisciplinar. Recuerda que compartiendo el podcast de hoy con un amigo o una amiga autónoma no solamente ayudas a la divulgación, sino que también vas a darle un montón de herramientas y contenido que por aquí cada semana compartimos con la idea de que sea enriquecedora para todas las personas que cotizamos por cuenta propia. Y ahora sí, sin más dilación, pasamos con nuestra compañera Jennifer Torres. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Lula, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo arrancamos esa semana? Pues mira, deseando que se nos vaya toda esta tierra que tenemos en el aire, que, bueno, para los asmáticos o aquellos que tenemos alergia, pues si ya lo pasamos mal el resto del año, imagínate en días como el de hoy, ¿no? O como este fin de semana. Bueno, ¿qué nos tienes preparados para hoy, para arrancar la semana así, para tirarnos de los pelos? Pues mira, unas noticias ahí que han estado rolando mucho esta semana, pero antes que nada, darle de aquí, felicitar y agradecer a aquellos autónomos que el pasado 16 de febrero se manifestaron para reivindicar esas mismas condiciones con los asalariados, que como suele decirse, y nosotros lo solemos decir mucho, que quien no llora que no mama más. Así que... Sí. Niño que no llora no mama, desde luego. Exacto. Así que mira, ¿quién nos iba a decir que nosotras que nos quejemos tanto, que decimos que hay que reivindicar nuestros derechos y que al final, pues mira, parece que la gente se está dando cuenta de ello, de que al final hay que unirse y salir a la calle. Si en realidad compartes aquello que la proclama o la reivindicación, pues únete y ya está, no da igual que no estés asociado. Y nada, también por supuesto los agricultores, que ellos más que nadie creo que saben que es salir a la calle para reivindicar una vez más sus derechos, ¿no? Que parece que siempre, cada 3, 4 años tienen que salir sí o sí obligados, porque si no nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y nada, vamos a entrar un poco en materia, vamos a cambiar el chip, porque si no, nada, la semana pasada saltaban varias noticias que iban saliendo sobre los autónomos y que nos hablaban un poco de los trades, ¿vale? Y también de aquellas empresas que trabajan con los trades, prestándoles algún servicio o alguna actividad. Aunque hemos hablado en otras ocasiones de los trades, por ejemplo, en el podcast número 16, para aquellos que no lo han escuchado, pues se definía bastante a los trades y hablábamos de las ventajas de los trades sobre los autónomos, que era una pregunta que nos hacían llegar. Yo creo que es aconsejable que le echen un vistazo a ese podcast porque era bastante enriquecedor, ¿eh? Haciendo un breve resumen, ¿no?, de la figura de los trades para aquellos que aún no lo conozcan. Si desglosamos las siglas, podremos entender mejor quiénes son los trades, que pues significa trabajadores autónomos dependientes económicamente. Como ya vimos en su momento, estos vienen a ser un trabajador autónomo que solo trabaja para un cliente o que, trabajando para varios clientes, uno de ellos representa más del 75% de sus ingresos, y de ahí lo de dependientes económicamente. Pues bien, el pasado 20 de febrero
por un lado, sacaba la noticia el portal Cinco Días, publicaba un artículo que se titulaba El autónomo trade en caída libre, donde se habla de un descenso de más de 40.000 trades con respecto al año anterior. Pero eso significa que hay un aumento en autónomos que no son trades o solamente es que caen y se mueren en el limbo. No tiene por qué. Esto lo que, por un lado, unos se hacen simplemente autónomos porque a lo mejor desaparece ese cliente del mayoritario, ¿no? Ese cliente que tiene más del 75%, o en muchas ocasiones porque pasan a convertirse en trabajadores de ese cliente, de esa Ah, empresa, pero ¿vale? entonces son ahí una figura escondida en ese segundo caso, ¿no? Me callo, me callo. Exacto, exacto. Ay, Exacto. En el mismo sentido se sacaba también el portal digital de pymes y autónomos, que para aquellos que no lo conozcan, se lo recomiendo, es bastante, ofrecen una información muy importante. pues debería de tenerlo ahí entre sus favoritos. La figura del trade está condenada a desaparecer, nos decían desde pymes y autónomos. Hasta 40.000 autónomos dependientes se dieron de baja en 2019. O sea, que la sigue la cifra de 40.000. O sea, que esa cifra está, Exacto. parece ser que al menos ahí hay Sí. unanimidad. Esto en realidad, la pérdida de estos más de 40.000 autónomos dependientes se produjo en los primeros 9 meses de 2019. Y esto nos lleva a preguntarnos que por qué esto es noticia ahora, ¿no? Claro, 9, 10, 11, 12, sí, ahí ya estamos. ¿Mm? ¿Puede ser por el tema de la elección del gobierno? Porque entonces, Exacto. ¿sí? Claro, es que Mira, me quedará pensando final de año, elección, si llega a un consenso, ¿qué ha pasado? sí. Mira, ya desde el año anterior, ¿no? Existía mucha rumorología sobre que se iba, desde que el gobierno funcione, Rumorología. exacto, Una nueva rumorología, ciencia, porque, rumorología, me encanta. bueno, esa es la nueva ciencia del siglo XXI. Ya, esa rumorología, pues, como bien decíamos, hablaba de que se iban a producir cambios legales respecto a la regulación que afecta a los trades, ¿no? A los trabajadores autónomos dependientes económicamente. Pues bien, el pasado viernes 21, la actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social y Migración del Congreso, explicó diferentes líneas de actuación que se tendrán respecto a 2020, a lo largo de este año. También hay una noticia del diario.es que se titula La próxima medida del Ministerio de Trabajo será legislar contra los falsos autónomos. Y Bueno, ahí ya desvelaste claro. tú. Blanco y en botella, calcio 20. Exacto, les recomiendo la lectura de estas tres noticias que se la facilitaremos. Y bueno, ya, pues como bien decimos, siempre se asocia la figura del trade a la del falso autónomo. Pero, sin embargo, debemos recordar que esto no tiene por qué ser así directamente, ¿vale? Siempre que se cumplan con diferentes requisitos de forma clara, esta figura puede que no sea un falso autónomo, es decir, puede que no sea un trabajador encubierto de la empresa, bajo la figura de un autónomo. Vale. Los tres requisitos indispensables o principales que nos va a mirar un inspector de trabajo para saber si estamos ante un trade o ante un trabajador ordinario de la empresa, la primera sería si mm, se está respetando de forma general ese horario que hemos establecido en el contrato mercantil, recordemos, en el contrato mercantil con esa empresa o autónomo. Claro, que era una de las cosas que hablabas en el podcast 16 de que tenías que establecer el horario y las vacaciones, ¿no? Sí, que Claro. los trades tienen derechos a 21 días o eran 18 días, 18 o 21 días, no recuerdo exactamente ahora, de vacaciones al año. En el caso de los trades eran voluntarias, que el autónomo tenía derecho a establecer un periodo de vacaciones. En segundo lugar, otra cuestión importante que nos va a mirar, quizás una de las más importantes, es que el desarrollo de la actividad sea de criterio organizativo propio.
Es decir, que el trade esté organizando la forma en que desarrollará su actividad. Que no sea un mandado. Exacto, que al final el empresario o el otro autónomo no le diga, hay que hacer este trabajo, sí, vale, hasta ahí bien. Pero hay que hacer este trabajo, hay que hacerlo así, hay que hacerlo con este material, hay que primero colocar esto, después esto, y ya después vienes y me preguntas para continuar el trabajo. No, ahí ya Vamos, se rompe, ¿vale? Ahí ya se claro, rompe. pero es que yo entiendo también, claro, pero es esa delgada línea de Exacto, contratar a un profesional y dejarte llevar por ese profesional, o decirle cómo tiene que hacer su trabajo un profesional. claro. Al final, lo que tienes que decirle es, necesito que me realice esta actividad, por ejemplo, yo qué sé, este muro o, o esta página web o lo que sea, y necesito que tenga esto. Y a partir de ahí, que él sea el que decide, quien se organiza en tiempo y forma, cómo desarrollará ese trabajo. Esto es uno de los puntos más importantes que nos iría a mirar un inspector de trabajo. Pero Otro, eso, el... ¿cómo se mira eso? Y claro, y es que me dices esto y yo pienso, ¿cómo un inspector de trabajo qué hace? ¿Un examen psicológico al autónomo? No, a ¿Cómo te ver, sientes tú dentro de la figura de esta empresa que eres dependiente? normalmente no se lo preguntan directamente, ¿no? Te irán realizando preguntas en las que ellos podrán ver realmente si, si las Sí, decisiones las estás tomando tú o no. También depende mucho del tipo de actividad. Hay actividades en las que es mucho más fácil verlo y hay otras en las que a lo mejor esa línea, como tú dices, siempre es más fina, ¿no? Y cuesta delimitar en mayor medida. Y la tercera, y también una de las más importantes junto con esta, es la del material, otro tipo de requisitos técnicos, ¿vale? Con el mat- que el material debe ser propio del trade, es decir, o la vale. herramienta, ¿vale? Ah, claro, que yo digo claro, pero claro que no es lo mismo que tú vayas a la empresa y cojas ese material para poderlo usar a que tú lo tengas porque utilizas con varios. Es lógico, claro. Claro. Claro, porque al final, ¿cómo diferencias sino a un trabajador externo de la empresa de un trade? Y la Si tú le estás prevención de riesgo. facilitando, si tú le estás facilitando los medios, las herramientas, Claro. ¿cómo lo diferencias? En un podcast, no me acuerdo el número, hablamos de la prevención de riesgos laborales, en la que Ujú. tenían que hacer o sea, si tú traías a alguien a tu empresa, te tenía que traer esa persona, ese autónomo, una prevención de riesgos laborales y tú le tenías que Sí, entregar la tuya. la coordinación entre empresas, entre Claro, empresarios y autónomos y demás, sí. también debería existir aquí, ¿no? En los trades, ¿o Sí, no? por supuesto, también debería existir. Pero sobre todo el tema de los medios técnicos para desarrollar la actividad es una parte fundamental. Al final, estos tres criterios son los Más más relevantes, ¿no? relevantes, sí. Existen otros criterios que, bueno, para aquellos que quieran conocerlos, que vayan al podcast número 16, que aunque existen otros criterios, estos que desarrollamos son los más importantes. Como tú bien decías, ¿no? Esto es lo que muchas veces nos dicen de los falsos autónomos. Desde los sindicatos de trabajo y desde la propia inspección de trabajo, que se encuentra situaciones un poco extrañas cuando van a los Por, centros de trabajo. por llamarlas de alguna manera, tienen que ser Sí, alarmantes en muchos casos. sí. Cuando llega un inspector y mucha gente sale corriendo, se desaparece, algo Mal pinta mal. asunto, total. Sí, Algo pinta simplemente mal. hacer las cosas bien. Si no te lo puedes permitir, pues tío, pues replantea tu negocio, pero hacer las Exacto. cosas mal no es justificación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Se lleva tiempo solicitando, tanto desde la inspección como de los sindicatos, que se revise la figura del trade, ¿vale? Ya que es una figura que muchas veces se dice que está a camino entre un trabajador y un autónomo, da lugar a muchas dudas. Entonces, es difícil, como hemos visto, delimitar si es un trade o si es un trabajador encubierto, ¿vale? Se está solicitando que se aclare más esa figura, que sea mucho más concreta en su desarrollo normativo y que se especifique más, ¿vale? Después hay unos sectores más radicales
que solicitan que directamente se elimine, pues consideran que la eliminación de este TRADE, de este trabajador autónomo dependiente, mejoraría las condiciones de trabajo directamente, pues suele asociarse a trabajos precarios y de bajos salarios, por supuesto. Que es que yo creo que sinceramente si se igualarían todas bueno, lo que bien decías al principio del podcast, ¿no? La manifestación de todos los autónomos del día 16 era Ujú. para igualar condiciones. Y si tú igualas condiciones ya no te hace falta el trade. Te digo que muchísimas veces las propias asociaciones de empresarios son las primeras que solicitan que se actúe contra los falsos autónomos, porque al final es una mala imagen para el propio autónomo, ¿no? Al final son los autónomos que realmente están desarrollando su actividad conforme a los criterios que se les establece, a los que se perjudica. Yo, la verdad que por lo que hemos hablado en esta y en otras ocasiones, ya te puedes imaginar por dónde tiro, ¿no? No hay más. Ya te digo que el 21, creo que fue cuando te dije que la ministra de Trabajo ya advierte que se va a legislar, que se va a legislar pronto, de forma urgente, con contundencia, para eliminar a los falsos autónomos. Y se pretende una reforma del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, sobre todo en su apartado 1, en el que se concreta un poco la relación de trabajo entre los empresarios y los trabajadores, tanto de esta relación como del lugar o el espacio en el que se desarrolle. El artículo en realidad queda bastante abierto, ¿no? Y lo que se pretende es que se concrete aún más para evitar esas líneas que cuesta interpretar en qué sentido están, ¿no? La delgada línea Exacto. de la legalidad. Exacto. Concretar muchísimo más las situaciones que se dan dentro de una relación de trabajo para que así las que no encajen se entienda que están fuera y las que encajen se entienda que es un trabajador y un empresario Yo, y hombre, no otra para, cuestión. tener que llegar a eso, yo me imagino que se habrán tenido que ver situaciones divertidas. Tú imagínate, si ya se hablaba de los falsos autónomos antes de 2012, antes de la reforma de trabajo, de, pues imagínate después de 2012 las cosas que se pueden haber visto. Eh, Evidentemente, lo que tratamos desde aquí siempre también decir es que tú seas un trade tampoco significa que directamente seas un falso autónomo. Cuidado, hay que entrar en cada una de ellas, cada situación y no generalizar sistemáticamente como muchas veces se hace, ¿vale? Claro. Pero que es evidente que esta figura necesita que se aclare muchísimo más, es notorio, es totalmente evidente. Pero bueno, la ministra advierte también que se van a utilizar medios electrónicos, no sé si son los existentes o que si se va a crear algún otro medio con el que potenciar el sistema de control y el sancionador, con la intención siempre de regularizar a aquellos autónomos que realmente deberían cotizar en el régimen general de la Seguridad Social. Porque al final, quieras o no, esto también repercute. Si tú obligas a un trabajador, ¿no? Realmente a un falso autónomo, a que se dé de alta como autónomo para trabajar y que durante un año esté con la tarifa plana, por ejemplo, Claro, o durante claro. 2 años, tú estás en realidad ingresando muchísimo menos dinero en la seguridad social, ¿no? Bueno, pues el día que se pongan a mirar todas las personas que ni siquiera están cotizando, ya nos morimos ya. O sea, España se queda por arriba, se queda no en déficit, sino en superávit. Sí. Así que nada, yo para finalizar una vez más, que aconsejar a aquellos trades y a aquellas empresas que trabajen con trades que revisen su situación, que comprueben que la actividad tal y como la están desarrollando actualmente encaja en los requisitos exigidos
que tiene la legislación para los trades, que regularicen esa situación, tanto cuando consideren que realmente son trabajadores autónomos dependientes económicamente, pero que a lo mejor hay algún factor que no está quedando del todo claro, que lo aclaren, que hagan que sea visible esa diferencia entre el trade y el trabajador por cuenta ajena, y que en caso de que en realidad sean falsos autónomos, que lo regularicen, porque cuando nos cojan con el carrito de los helados, entonces la cosa se va a poner seria. Bueno, yo les animo a que si tienen alguna duda y alguna consulta y si no lo tienen del todo claro, que contacten con nosotros y que te hagan una consultoría. Pueden hacerlo a través de contacto@lachicadelascensor.com y en el asunto poner tanto consulta a Jennifer Torres o relaciones laborales. Ya de todas formas, en cuanto se lee ya directamente el correo, pues te lo remitimos a ti, que te hagan la consulta específicamente. Si hay alguien que no lo tiene del todo claro, si es un trade o tanto si es una empresa y no tiene claro si sus trabajadores o sus autónomos pueden llegar a prestarse a confusión, que te hagan la consulta directamente. Pues nada, dicho eso, nada, espero que esta semana podamos desarrollar nuestras actividades de forma normal, sin calima ni otros contratiempos que nos la dificulten, y que todos aquellos que quieran disfrutar del carnaval puedan disfrutar del carnaval sin tener mascarillas ni... Yo les aconsejaría precaución y que sigan a las fuentes oficiales toda la información que nos están volcando, ¿no? Buscar información en páginas oficiales, por favor, porque al final... Cuidado con esos WhatsApp y esos vídeos que se mandan. Manden mejor enlaces directamente a las fuentes como el 112, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife en este caso. Pues nada, que tengan buena semana. Muchas gracias, Jenny. Un besito. Un beso, hasta luego. Bueno, y hasta aquí llegamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio de La Chica del Ascensor. Coméntame qué te ha parecido, si te ha gustado por algún especial, si tienes algún interés en concreto de resolver alguna duda que no te la hayamos resuelto o que te hayamos despertado el interés o la duda en sí dentro de este podcast, coméntalo en los comentarios o en nuestro correo electrónico contacto@lachicadelascensor.com. Recuerda que compartiendo el podcast de hoy con un amigo o una amiga autónoma no solamente ayudas a la divulgación, sino que también vas a darle un montón de herramientas y contenido que desarrollamos por aquí, por estos medios, a ese buen amigo o amiga que cotiza por cuenta propia y que sí que le va a venir bien el poder tener de su mano toda esta información para poder desarrollar su actividad. Te invito este miércoles a que conozcas también a las 8 en el podcast de La Chica del Ascensor el caso de My Public Inbox. Es una nueva empresa que abre desde el año pasado, desde octubre del año pasado, para recibir correos electrónicos pero cobrando por ello. Muy interesante para figuras públicas que no dan avío, Es una manera de quitarte pues muchísima basurilla, como quien dice, ¿no? Recordarte también que el viernes tenemos dentro del ascensor el caso de Itaiza, conectando con Itaiza. Es un poco complicado cuando lo dices rápido. Y que nos viene a contar el difícil camino de cerrar una empresa y volver a reinventarte. Algo de lo que muchas personas que escuchamos y seguimos el podcast de La Chica del Ascensor, en el que me incluyo, lo hemos vivido en primera mano. Pero recordarte que necesitamos que nos envíes tus consultas para poder hacer un directo a través de Facebook, ya que varias personas nos han dicho que sí, que están interesadas y que queremos intentarlo, porque no está de más el conocer este mundillo de los directos a través de Facebook. A ver qué tal se nos da. Pero necesitamos tus consultas para que el directo sea lo más constructivo posible para todas las personas que seguimos este podcast o este espacio en internet. Agradecerte como siempre que estés ahí al otro lado, que nos apoyes divulgándonos, compartiendo y comentando y dándole a me gusta o poniéndolo en favoritos. Recuerda que si quieres contactar con nosotros lo puedes hacer a través de nuestra página web o a través de nuestro correo electrónico. Nos vemos dentro del ascensor como siempre a las 8 hora canaria. Feliz día y mejor semana.